Aquí continuamos en Simo, en la Feria Nacional de Educación, y abrimos esta jornada de tarde del primer día. Pues yo no lo puedo abrir de mejor manera, porque aquí se unen, aquí confluyen en este momento pues mis dos grandes amores laborales. Por un lado, este stand maravilloso de Rosely Mac, desde el que estamos haciendo estas charlas educativas, y por otro lado mi cole, con un proyecto que nos van a contar ahora súper interesante, el Colegio Narval de Cartagena, pues que es donde llevo desarrollando mi labor docente desde hace más de 20 años. Así que, como os digo, ahora mismo estoy en un momento de felicidad absoluta, laboral, profesional y personal también, porque además tengo la suerte de que me acompañan dos docentes, pero vamos, de lo mejorcito que os podéis encontrar. Tengo aquí a Fran Moreno, profesor de música en ESO y bachillerato, y además músico profesional, tocando por ahí de festivales, de esos de los que vamos en verano, pues ahí lo podéis encontrar con sus vientos. Y a su lado, Víctor Peñalver, profesor de historia de ESO y bachillerato también. Y yo digo que él no es músico profesional, pero es genio profesional, así que los pone a los dos a la mayor de las alturas. Pues hoy nos vienen a contar desde el Colegio Narval cómo una asignatura de música y una asignatura de historia pueden unirse y hacer realidad proyectos maravillosos que transforman de manera muy significativa la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos. Muchas veces cuando traemos a estas ferias y para los que nos estáis escuchando a través del podcast, pues a estos lugares de comunidad para compartir, suelen ser proyectos innovadores que no se atreven tanto a llegar a estas áreas tan troncales de cursos tan altos como puedan ser secundaria, tercero, un cuarto de la ESO, incluso un bachiller. Ellos han dado ese paso, ellos han tenido la valentía y la creatividad de llevar la innovación hasta donde casi nadie se atreve y en áreas en las que nadie se atreve, y por eso vienen a contarnos este proyecto de Cartas desde la Trinchera, donde hacen un recorrido histórico que veréis muy original y que le lleva al alumnado a un aprendizaje súper significativo. Vamos a empezar con Víctor, que es el que lleva aquí la voz histórica cantante, preguntándote, Víctor, por este proyecto de Cartas desde la Trinchera. Yo he tenido la suerte de disfrutarlo desde cerca y un poco, pues, quien quiera entrar en la página web del colegio a investigar un poquito sobre él, descubrirá que utiliza lo que hemos denominado, lo que habéis denominado la empatía histórica, ¿no? Que es hacer que el alumno se ponga en ese papel protagonista y pueda así comprender mejor los eventos de nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo reaccionaron tus estudiantes? ¿Cómo surge este proyecto? Pues un poco de dónde nace. Sí, gracias Rosely Mac, gracias Ana, compañera. Sobre todo surge porque a veces en la asignatura de historia sobre todo nos centramos en las grandes personalidades, en las grandes biografías, y la Primera Guerra Mundial como primer conflicto moderno en el que el número de muertes sorprendió a la humanidad del momento y sigue sorprendiéndola cuando lo analizamos con perspectiva, no nos centrábamos suficiente en las personas que de verdad padecen la guerra. Siempre nos centramos en la asignatura en las que organizan las guerras, en las que causan las guerras, pero es cierto que no nos centramos en los que la padecen. Y creo que este proyecto, Cartas desde la Trinchera, ponernos en el lugar de ese soldado, de ese enfermero que desde la trinchera se comunicaba con sus familias, nos acerca a esos personajes olvidados en la historia, anónimos, meternos en su piel, esa empatía histórica, saber lo que sufrieron, lo que sintieron, la evolución de su estado de ánimo desde el primer momento del conflicto hasta el final. La verdad es que ha sido súper enriquecedor para los alumnos, para el profesor, para el profesorado, para los compañeros con los que compartimos este proyecto. Los resultados que obtenemos son maravillosos. Lo que he podido vivir de este proyecto es que lleva gran parte de producción y de edición de audio. Creo que aquí es donde Fran coge un poco de fuerza, ¿no?, desde su área de música y consigue impregnar de esta dimensión creativa
pues cualquier asignatura, en este caso la historia. ¿Podrías explicarnos cómo introduces GarageBand, que es esta herramienta para la edición musical de Apple tan conocida y tan maravillosa? ¿Cómo la consigues trasladar a un área como la historia en estos cursos de secundaria y bachillerato para llevarlo a esta creación de podcast, para que le puedan introducir ciertas habilidades musicales? ¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo os ponéis a trabajar juntos? ¿Y qué aporta GarageBand a este proyecto? Bueno, suscribir lo que ha dicho Víctor, muchas gracias, Rosely Mac, Ana. Y bueno, primero estamos en una época donde somos consumidores de contenido, tanto los niños que le damos clase, el alumnado, son consumidores y editores pasivos que no son conscientes, pero editan. Entonces, con esa premisa, que es motivadora ya de primera mano para el alumnado, digo, oye Víctor, ¿y si hacemos un proyecto en el que los niños tengan que grabar un podcast, editar esa voz, que aprendan los recursos que una herramienta desconocida, porque tiene un uso magnífico, impresionantemente grande, como GarageBand, se puede implementar en educación, pueden cortar frecuencias, puedes introducir plugins medio profesionales y profesionales también, ¿no? Puedes editar audio a un nivel semiprofesional y, claro, todo el contenido que ellos consumen en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera, está todo editado. Están acostumbrados a consumir la perfección. Entonces, entiendo y el momento más importante es, si tú conoces cómo se hacen las cosas, vas a tener una objetividad, una crítica a la hora de consumir. Por lo tanto, estás educando en el consumo crítico del contenido que tenemos, ¿no?, en la sociedad. Y ahí es donde surge un poco la idea. A los niños les motiva un montón en editar sus voces, mejora un montón el tema de la dicción, se puede vincular transversalmente con áreas como lengua y literatura, el tema de las pausas, la respiración. Es decir, es algo que van a utilizar en su día a día el resto de sus vidas. Así que me parece muy interesante. A mí lo que me ha parecido tremendamente interesante es el concepto que has lanzado de, si tú a un alumno le enseñas los secretos de la edición, no solo es para que sea capaz de editar, ¿no?, sino para desarrollar ese pensamiento crítico del que tanto hablamos en educación y sean capaces de ver más allá de lo que sus ojos están viendo, ¿verdad? Pues me ha encantado el concepto y el enfoque, pero bueno, en esos podcasts que yo he tenido la suerte de escuchar, no solo escuchamos la narración del supuesto soldado, supuesto enfermero, ¿no?, que lee esas cartas, sino que incorporáis un montón de efectos sonoros que le dan un realismo tremendo a ese podcast y que le permite al alumno contextualizar mejor ese conflicto, ¿no? ¿Cómo creáis esos efectos? ¿Qué os han incluso enseñado los alumnos a vosotros? Porque me imagino que os habrán sorprendido muchísimo en toda esta parte de edición. Sí, sobre todo cuando analizamos una guerra en historia, lo que más atrae la atención del alumnado son las armas. Y en el caso de la Primera Guerra Mundial, esos años previos a 1914, los países hicieron una verdadera carrera armamentística para fabricar las armas más letales que pudieran. Bien, los alumnos querían conocer esas armas, les facilitamos un listado, aunque ellos propusieron muchas más armas de las que yo conocía. Y querían, esas cartas que escribimos, querían en el podcast grabarlas en formato audio y que salieran el ruido de fondo, que se escuchara el eco de la trinchera, pero que también se escuchara ese avión sobrevolando la trinchera, esa munición, esas bombas, y entonces vimos cómo podían buscar por internet el sonido de un arma concreta, un Mauser 98 por ejemplo, y cómo recrearlo y ponerlo con GarageBand en ese audio que queda ya para la posteridad. Bueno, esto suena profesional total, pero no se crean, no os creáis que este proyecto se queda solo dentro del Colegio Narval, allí acurrucadito en Cartagena, sino que sabemos que lo habéis hecho viajar y habéis sido capaces de compartirlo con otros centros, incluso con unos componentes de coevaluación por parte del alumnado muy interesantes. ¿Qué nos puedes contar sobre esto y qué beneficios crees
que le ha supuesto a los alumnos el obtener esas valoraciones externas, incluso desde otros centros, pues para realmente ser conscientes de cómo y cuánto han interiorizado ese aprendizaje. Sí, uno de nuestros objetivos cuando creamos un proyecto es hacerlo lo mejor posible año a año, y para eso no cabe duda, hay que someterlo a la crítica, y cuanto esa crítica sea más numerosa, mejor. A veces, incluso para analizar las cosas, necesitamos tiempo, necesitamos perspectiva, y desde fuera se pueden ver o se pueden aportar modificaciones muy enriquecedoras que desde dentro no vemos. Con Cartas desde la Trinchera empezamos así. Al principio solo intercambiábamos las cartas que creábamos, pero tras la suspensión por la pandemia del COVID decidimos que lo más eficiente y rápido era, en vez de compartir la carta, compartir el podcast en formato audio. Y ahí es cuando, con una rúbrica que consensuamos con el otro centro educativo, nos damos cuenta de que en esa coevaluación que recibimos nos aportan una serie de consejos que nos sorprende cómo no los hemos podido ver nosotros. Así que creo que siempre que te juzgues desde fuera ayuda a mejorar un producto, y en este caso Cartas desde la Trinchera así lo ha sido. Verdad que resulta un proyecto tremendamente interesante. Bueno, he dicho que hoy confluían aquí dos de mis grandes amores laborales. Uno era el Colegio Narval, pero otro es Roselimac. Sabéis que trabajo con Roselimac intentando echar una manilla a esos coles que inician y desarrollan sus proyectos tecnopedagógicos. En el caso nuestro del Colegio Narval ya llevamos una gran andadura con Roselimac, que hasta nos ha llevado a ser Apple Distinguished School. Fran, te voy a poner en el compromiso de que me cuentes a mí en qué crees que el ir de la mano de Roselimac ha enriquecido nuestro proyecto tecnopedagógico. Pues a ver, Ana, en principio, pues eso, tener un equipo humano que te brinda un apoyo técnico, creativo, que te nutre de un montón de ideas, que te hace ser mejor docente en el aula, que te hace ser más creativo, más motivador para los alumnos, en fin, es que es necesario. Entonces es impresionante el haber obtenido a ti y a todo el equipo de Roselimac trabajando con nosotros y ayudando, claro. Es verdad que diréis, bueno, ¿qué va a decir? Pero yo que lo veo desde los dos lados, la experiencia cambia muchísimo. En educación, caminar de la mano siempre es caminar más y mejor. Y para llegar más lejos. Y en este caso, pues, bueno, es cierto que yo, como parte de ese Colegio Narval, también he podido evidenciar ese apoyo, ese ponerte también en contacto con otros centros, el poder estar un día como hoy aquí y compartir experiencias con docentes como nosotros, que cada mañana tienen que estar pensando cómo pueden motivar y llegar a ese foco de interés de sus alumnos, pues Roselimac nos lo ha puesto un poquito en bandeja de plata, es cierto. Bueno, y me imagino que ahora todos los que nos estén escuchando, sobre todo en áreas tan complicadas, Víctor, como con tanto peso curricular como puede ser la tuya, pues estarán diciendo, a mí me gustaría dar ese pasito más, a mí me gustaría dejar de ser el mero transmisor de conocimiento o el que le dice a mis alumnos de todo este contenido cuál es el importante, cuál no, y dejar que sean ellos un poco los que den ese paso al frente en la creación de su propio aprendizaje. Yo sé que en áreas como esta y en cursos como los que vosotros estáis es complicado, pero vosotros lo habéis hecho posible y lo habéis hecho realidad. Así que me tienes que dar un consejito, un primer paso. ¿Cómo puedes inspirar y motivar a todos esos docentes que ahora te están escuchando y que están diciendo, yo quiero hacer unas cartas desde la trinchera o algo parecido en mi área de conocimiento? Sí, al principio todo lo nuevo siempre crea un factor miedo, pero que hay que sobreponerse a eso. Yo a esos profesores, a esos compañeros que deciden dar pasos en propuestas educativas tan innovadoras como esta, les animo a que lo intenten y sobre todo a que pidan ayuda. Creo que en esta profesión debemos cada vez ir más de la mano, porque a veces podemos pensar que si trabajamos solos podemos incluso cumplir algunos pasos de una forma más rápida, pero llegar a la meta, que siempre suele estar lejos, siempre se hace con ayuda. Y desde los centros educativos en esta profesión debemos siempre pedir ayuda, consejo. Las redes sociales cada vez hay muchos compañeros que comparten contenidos, que te dan las nociones básicas para empezar. Les diría que se animen, que lo intenten, porque luego cuando lo estás haciendo poco a poco, la verdad no es tan
no es tan complicado, y a cada paso que das, a cada reto que consigas, por mínimo que sea, la sensación de placer, de que lo estás haciendo bien, de ver que ellos están adquiriendo un aprendizaje más significativo del que propio esperabas tú, es una sensación que yo se la recomiendo a todos que la experimenten. Este proyecto lleva una carga creativa, además de musical, estética muy complicada, muy compleja. Esas cartas son unas cartas físicas que los alumnos crean con un mimo y un cariño espectacular. O sea que habéis conseguido crear un proyecto interdisciplinar, poniendo la creatividad del alumnado al servicio de la historia. Me parece tremendo, pero sí que te voy a pedir que nos cuentes alguna de esas cartas, un poquito, algún fragmento que hayas dicho, bueno, me dejó impresionado un alumno que lo enfocó desde, o que llegó a emocionarme por. Nos tienes que contar un poquito. Venga, seguramente la carta que más me sorprendió, aparte de su estética, ya que simularon que estaba manchada de tierra, mojándola con café. Ahí el departamento de plástica también nos echó una mano impresionante. También, por supuesto, el departamento de lengua, para la expresión escrita con lenguaje propio de la época, fue muy importante. Como veis, participan muchos compañeros en este proyecto. Seguramente la que más me impresionó fue una carta que trata uno de los temas menos conocidos de la Primera Guerra Mundial, y es del superviviente que quedó traumatizado con una enfermedad llamada neurosis de guerra o shell shock, en el que hasta años después nadie se dio cuenta de que esas personas no eran cobardes porque se refugiaban y no salían a combatir, es que tenían una enfermedad mental. De hecho, en el año 2010 Inglaterra pidió perdón a aquellos soldados ingleses que fusilaron por cobardes, cuando en realidad tenían esa neurosis de guerra o síndrome de estrés postraumático. Uno de los alumnos hizo una carta haciéndose pasar por ese personaje que sufrió esa neurosis de guerra, y la verdad es que fue sorprendente que un alumnado llegara a hacer eso. Fue genial. Cómo el alumnado muchas veces, cuando les dejamos, son capaces de traspasar el libro de texto, la información, el contenido, y llevarlo, ¿verdad?, a escalafones que nunca nos hubiésemos ni planteado. Bueno, y yo, si ahora os estoy escuchando y quiero poder disfrutar de ese podcast y de esas cartas desde la trinchera, ¿dónde y cómo puedo llegar a ello? Bueno, pues en la web del colegio, en el Instagram, nosotros subimos contenido y tal. Y bueno, añadiendo lo que ha dicho mi compañero Víctor, la creatividad que los alumnos pueden llegar a tener, ¿no? Añadiendo un poco de dramatismo, de tensión emotiva a este discurso que escribían en las cartas, cómo desarrollan la aplicación de GarageBand, ¿no? Cómo hacen pausas dramáticas para dar un poco de tensión, suben volumen de la banda sonora que han implementado, o meten efectos de sonido y tal. Todo esto, pues sí que es verdad que lo subimos a las redes sociales del colegio. Los alumnos también pues comparten sus experiencias, etcétera, etcétera. Pues fantástico, ya sabéis, si queréis escuchar y sentir cómo hemos conseguido que alumnos de ESO y bachillerato se metan en la piel de soldados, enfermeros de la Primera Guerra Mundial, pues en la página web del Colegio Narval y en nuestras redes sociales, pues podéis disfrutarlo. Y si queréis pues un poquito de más información, seguro que ahí mismo mis compañeros Víctor y Fran están encantadísimos de daros toda la información que necesitéis para iniciaros en proyectos así de innovadores, en áreas, como digo, con un peso curricular tan importantes como esta. Pues Víctor, Fran, ¿qué os puedo decir? Aparte de que el viernes nos vemos en el cole, que no puedo estar más orgullosa de saber que estáis en mi equipo y que yo estoy en el vuestro, y que esto es mi familia docente, y que para mí pues hoy es un día muy especial, porque compartir proyectos así de bonitos y día a día verlos cómo son capaces de ir exigiéndose cada vez más, y de, como decíamos antes, tener claro que la profesión docente es abrir siempre una nueva puerta de aprendizaje, que para nosotros un campo nuevo. Ahora estábamos hablando de la inteligencia artificial, pues solo es un campo nuevo por recorrer y poder incorporar a nuestra práctica docente. Pues es un orgullo poder contar con vosotros en mi día a día. Muchas gracias, Ana, igualmente a ti, a todo el equipo de Rosell y Mac, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar este proyecto así al mundo, y
lo dicho. Pues nada, nos vemos en la próxima edición con un nuevo proyecto igual de chulo o más. Muchas gracias, compañeros.